Muy buenos días, amigos de Impacto Social y Educativo. Las aulas del Centro de Estudios Moraica en sus hogares. Hoy, tal como habíamos prometido, vamos a dar inicio a los jueves con la salud. Impacto de salud en los jueves en esta nueva sección de nuestro programa Impacto Social y Educativo. Siempre procurando compartir conocimientos con ustedes y trayendo a las personas que tienen dichos conocimientos para ser compartidos. Con nosotros nuevamente nuestro compañero de panel, el doctor Luis Rodolfo Bríguez Mejía, con quien vamos a hablar acerca del pie y su estructura. Posteriormente vamos a hablar ya de las destrezas que se desarrollan, de las afecciones y sobre todo cómo está estructurado el pie. Doctor Bríguez, buenos días. Buenos días, Sosa. Sí, vamos a hablar hoy, vamos a hacer un ciclo de charlas sobre lo que es salud. En él vamos a comenzar de una forma sorprendente, de abajo hacia arriba. Exactamente. Que todo lo contrario deberían haber hecho, pero la gente utiliza los pies y no sabe la importancia de sus pies. Es así. Entonces nosotros vamos a ir hablando sobre lo que es el pie y por qué hay que proteger el pie. ¿Y para eso, nosotros vamos a ir proyectando algunas láminas o algunas presentaciones y en base a esas presentaciones diremos la forma en la cual nosotros iremos motivando y señalando el pie como tal. Y es interesante porque cuando uno se adentra nuevamente a estos temas, uno recuerda las clases de anatomía. Yo recuerdo perfectamente sobre el tarso, metatarso y falange, que es la composición de los huesos de los dedos de los pies, ¿cierto? Sí, eso, cuando tú hablas de eso, y para eso es bueno que presenten la imagen. En un rato vamos a presentar. Para que uno vaya teniendo la idea, o el televidente vaya teniendo la idea de qué nosotros estamos hablando. Ok, entonces Sí. tú sugieres que pidamos las imágenes. Sí, vamos a pedir las imágenes. Ok, señor director, cuando guste. Así con las imágenes, Sí, porque ya con las imágenes la persona la gente tiene otra visión diferente. Doctor Bríguez, en lo que se colocan las imágenes, sí me interesaría también compartir con el público que vamos a hablar sobre los bípedos. Y sabemos también que hay animales que son bípedos. Tú tienes ahí la imagen, si me da un amplio es mejor porque el doctor Bríguez está ahí, exacto. Mira, ahí está la estructura del pie. Esa es una estructura del pie, eso viene en una proyección lateral, ¿verdad? ¿Entiendes? Ustedes van a observar ahí que en esa estructura de ese pie se ven lo que son las falanges, se ven los metatarsianos, las cuñas y se ven lo que falanges, son... ¿cuáles son las falanges? Porque en ese caso, la falange viene siendo la parte donde se insertan las uñas. exactamente. O sea, donde se insertan las uñas son las falanges. Donde están los dedos propiamente dicho, son las falanges. Bríguez, sabemos que hay personas, o uno mismo, ¿no? Cuando se le encarna una uña, que la gente dice se me entierra, pero se encarna porque es en la carne, no es en la tierra. Cuando a uno se le encarna una uña, se siente el dolor, y mayormente es en el dedo gordo del pie, que tiene también otro nombre. Se siente más, perdón. El primer cortejo. El primer cortejo. Entonces, que no es el más largo tampoco, es el más gordo, pero no es el más largo. A veces sí, a veces no. Ah, bueno, sí, pero eso ya es cuando hay diferencia, pero mayormente el más largo es el siguiente. Entonces, a lo que me refiero es el dolor se refleja hacia arriba. Y viendo ya y analizando ya el pie per se, también hay que hablar sobre no solamente su estructura ósea, sino cómo están interconectados los nervios que producen el movimiento en esos huesos. De eso me gustaría que hablara. Mira, el pie, como toda estructura, igual que la mano, que tienen la misma característica, la mano tiene
5 dedos. Así. Y el pie también tiene 5. Correcto. ¿Verdad? Pero uno tiene una función y el otro tiene otra función. La función de la mano es de aprehensión. Mientras Agarre. que la función del pie es de apoyo. Correcto. Ok, muy bien. Pero si es de apoyo, significa que es de soporte. Así es. Y significa también que se puede adaptar a cualquier desnivel. Sin embargo, Bries, sabemos que es de apoyo, que la mano ocupa eso. Para la próxima semana, nosotros debemos traer un par de videos documentales que habla y presenta personas que nacieron sin sus 2 brazos y desarrollaron habilidades con los pies que a su vez hicieron funciones de manos, que saben pintar. Es más, hay una persona que no solamente guía, sino que le alimenta a su bebé, lo amamanta, le da su biberón y lo añoña, lo trata. Es una persona prácticamente normal y todo eso lo hace con los pies. Es decir, que aprendió a usar los pies como manos. Hay una concepción científica que dice que el hombre crea el órgano en función a su necesidad. Correcto. ¿Me entiendes? Hay gente que tienen ausencia de mano, una agenesia, que es eso, ausencia de mano, agenesia. ¿Perdón, cómo se llama? Agenesia. 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 Y entonces, esa ausencia de mano da como consecuencia que la gente nada más utilice su miembro pélvico. ¿Por qué? Hablamos de pélvico, porque estos son miembros torácicos. Exacto. Porque están pegados al tórax. Y lo que está pegado a la pelvis se llama miembro pélvico. Exacto. Eso lo diferencia, porque si nos vamos a una posición antípoda, ¿verdad? Los que están abajo dan la impresión de que nosotros estamos arriba, por eso. Así es. En función de la circulación de la Tierra. Okay. Ahora bien, ¿qué pasa sencillamente? La mano, perdón, corrigiéndome, los pies hacen la veces de mano por la necesidad de esa persona. Pero es que hay una cosa muy importante. Cuando tú comenzaste a hablar, hablaste de talso, metatarso, etcétera. El pie se divide en 3 partes. Una parte que se llama retropié, el medio pie y el antepié. Cada una tiene una función diferente. El retropié, ahí sí. El retropié. El calcañar, como decimos. Ahí es lo que le dice. Es el calcáneo. Ahí está entonces el retropié. Tenemos ahí el calcáneo. Que le decimos calcañar usualmente. Sí, tenemos el astrágalo, tenemos el escafoide, tenemos el cuboide y tenemos la cuña. Ese viene siendo prácticamente el retropié. ¿Cómo se llama la forma del pie en la que se elimina la curvatura normal que debe tener el pie para crear ese apoyo, que es cuando se convierte el pie en plano, que es cuando se dice la gente con pies planos? Sí. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama esa área ahí? Sí. Ese pequeño puente que se produce en el pie. Sí, fíjate. Tú sabes que esos son arcos. Exacto. Nosotros tenemos 3 arcos. Un arco longitudinal, que es un arco interno, otro arco externo que no se visualiza con facilidad, y un arco transverso. Eso es lo que forma el trípode o el punto de apoyo del pie. Correcto. ¿Entiendes? Cuando se hace la marcha, se hace con cuatro fases. Mira. Con 4 fases. Ahora bien, tú me estás planteando a mí el pie en función del pie plano. El pie plano es un defecto postural. Sí, exacto. Ahí quería llegar para es un defecto postural. Y eso, el defecto postural, se traduce por una inadecuada posición de los 3 puntos de apoyo, o sea, del trípode. Okay. Cuando hay un defecto o una posición o el triángulo es inadecuado, entonces disminuye los arcos longitudinal, disminuye el arco transverso, disminuye el arco externo. Entonces, fíjate, y entonces porque se produce el pie plano. Me preocupa la parte en la que tú estás siendo muy técnico. Entonces, tenemos
diversos, o sea, que jóvenes que no tienen esos amplios conocimientos. Sí. Tengo que sacarte de las aulas, tengo que quitarte el uniforme del catedrático, del maestro de las aulas, para que tú me hables, para que hablemos con un público llano. Vamos a hablar más llanamente. ¿Cuál es el problema de los que tienen los pies planos? Porque además, o sea, ¿qué son afectados? Porque sabemos que se hacen operaciones, cirugías estéticas para crearlo, no por belleza, no es simplemente para que no dañe los zapatos, que sabemos que el que tiene los pies planos daña los zapatos, porque consume o rebaja el taco en uno de sus lados. Pero, ¿cuál es el problema real? Es un problema mecánico. Exacto, pero ¿cuáles son las partes que son afectadas cuando tú tienes los pies planos? Porque cuando tú tienes los pies planos y no tienes los arcos que se necesitan, ¿no? Porque cada cosa que está en el cuerpo humano es necesaria, porque Dios no se equivoca. Entonces, quiere decir que a mí me gustaría saber cuáles son las partes que afectan a las personas que tienen los pies planos. Mira, lo primero que te voy a decir es, el problema comienza desde la columna baja. O sea, cuando yo he hablado de la columna baja, estoy hablando donde la gente le habla de cadera, que es la donde la gente dice, estoy derrengado. Estoy derrengado. Exacto. Ahí comienza principalmente el problema del pie plano. Exacto. ¿Por qué? Porque la gente está sobrecargando prácticamente todos los componentes, desde la columna baja hasta los pies. O sea, aquellas personas que le dicen a una novia, tú me tienes derrengado. Derrengado. Que tiene los pies planos. Entonces la gente se siente totalmente cansada. Sí, descansado. Lo que pasa es que no hay un apoyo adecuado. Correcto. Hay totalmente no hay equilibrio. Exactamente. Porque se ha perdido ese triángulo que se llama, ese trípode se llama, ese triángulo que es el punto de sustentación del pie se ha perdido. Y al perderse ese punto de sustentación del pie, entonces esa poneurosis que está a nivel del pie, esa fascia, los dolores, esos ligamentos, hacen así, se deprimen y da como consecuencia un pie plano valgo. Se deprime porque hay músculos entonces que dejan de ser usados. Lógico, producto no. de esto mismo. Entonces, y son usados de forma inadecuada. Pero ahí también estamos viendo en las imágenes, el tendón de Aquiles. Se sabe que, se habla en la historia de que Aquiles con un flechazo pudieron dominarlo, porque le dieron en la parte donde se entendía que él era más débil. Que no necesariamente, esa es la fábula, no necesariamente fue porque se entendía que ahí era su parte más débil, sino porque por el conocimiento de aquel entonces sabían sobre ese tendón que posteriormente le llamaron el tendón de Aquiles. Pero, ¿qué afecta o cuál es la función verdadera de ese tendón y hasta dónde llega? Mira, ese tendón de Aquiles, que está conformado por dos músculos, que le llaman los gemelos, Okay. ¿entiendes? Y otro músculo accesorio, que algunas veces prácticamente de accesorio no tiene nada. Son los que hacen la flexo-extensión del pie. Okay. O sea, le dan los movimientos para arriba y le dan los movimientos para abajo. Muy bien. Si ese tendón se lesiona, el pie ni baja ni sube, se queda estacionario. Ahora bien, existen algunos problemas que dan como consecuencia una lesión de ese pie. Un trauma a nivel de la rodilla, puede producir una lesión del tendón de Aquiles. Y entonces producirse... ¿Por qué? Porque produce una lesión del ciático popliteo externo, que es un nervio que es el que irriga los gemelos. Que es cuando la gente dice, tengo una ciática. No. Hay el componente diferente. Cuando la gente dice que tiene una ciática, está hablando de una irritación del ciático, que es un nervio que es el nervio mayor y es el nervio que le da, o el popliteo viene siendo un colateral del ciático. Y entonces el ciático se divide en ciático mayor y ciático menor. Pero esos son otros componentes que podemos hablar más hacia adelante cuando hablemos sobre lesión a nivel de la región lumbar.